Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Este es el edificio en donde en las últimas horas del año 2005, en los primeros días, el 2 de enero del 2006, se descubriría un brutal asesinato. El asesinato de Luis Emilio Mitre. Esto es en el corazón de la Recoleta. Hay algo que quiero destacar y subrayar. Mauro va a coincidir conmigo. Sí. Es que me parece que el viernes pasado se nos escapó. Vimos toda la causa, todo el expediente, declaraciones de un lado, de otro. Todos hablan de Luis Emilio Mitre, una persona extremadamente culta y un buen tipo. De un hombre que no tenía enemigos, un hombre que se había educado en la Argentina y había hecho estudios en los Estados Unidos, y de hecho había vivido en Estados Unidos. De un buen tipo, concretamente. Nadie discute que era un muy buen tipo. Una buena persona, un buen hombre. Y su crimen a casi 10 años, este año se van a cumplir 10 años, está impune. Primero por él, la justicia tiene que dar una respuesta. Tiene que llegar a el esclarecimiento del crimen de un buen tipo, más allá del apellido, sea Mitre o como se hubiese llamado, un buen ciudadano, un buen hombre, que fue asesinado de una forma atroz. Y además, si hubo encubrimiento, y de eso vamos a hablar hoy, le van a sorprender muchos datos que le vamos a contar, tienen que pagar. Como cualquier hijo de vecino, tienen que pagar. Tiene que haber imputados, tiene que haber acusados en esta causa. ¿Hubo una cadena de encubrimiento? ¿Encubrieron por dinero o por lo que fuere el asesinato horroroso de este hombre, Luis Emilio Mitre, un buen ciudadano, una buena persona? Lea, a quien lea del expediente de la causa, es una causa muy extensa, hablan fundamentalmente de una buena persona. Lo que sorprende es cómo durante el año 2014, marzo, junio, julio, la causa se reactiva. No sabemos el motivo, pero el juez Santiago Quianzabalía le empezó a tomar declaración a todo el mundo. Porque hay un dato que es verificable. Todas las declaraciones policiales de primera instancia del momento del hallazgo del cuerpo eran pobres. No había repreguntas. Se nota que son declaraciones típicas de un acta para cumplir, flojitas. Sí. Entonces, por algún motivo que no ha trascendido, el juez empezó a escuchar a todo el mundo otra vez. Es otro juez, no el juez que instruyó al principio, sino el juez que la tiene ahora. Y uno mira el expediente y a partir de, insisto, marzo de 2014, todo el mundo empezó a pasar otra vez por tribunales. Paulo dice algo que es clave, que es fundamental, que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Hubo encubrimiento? Y voy a ir directamente al grano de la pregunta. El hecho de que 6 o 7 familiares de Luis Emilio Mitre hayan estado en la escena del crimen durante 6 horas sin llamar a la policía, ¿constituye delito o pueden justificarlo como temor, como una especie de ritual familiar de esperar a todos para comunicar el hecho criminal al personal policial? ¿Cómo saber qué pasó durante las 6 horas? ¿Cómo saber si alguien por contaminación alteró la escena del crimen? O terminó contaminando, lo hemos contado en infinidad de causas. Hoy se discute cómo se preserva la escena del crimen. Sí. ¿Cómo saber qué pasó en 6 horas? Incluso vamos a suponer, no en la figura del encubrimiento, vamos a suponer en la negligencia, que se quedaron quietitos todos los familiares 6 horas deliberando si llamaban o no a la policía con el argumento de esperar la llegada de cada uno, algunos del campo, otros de la ciudad. La pregunta es, 6 horas sin llamar a la policía, ¿constituye delito o no? Bien, vamos a comenzar a ver el material, pero para entender la historia, siga con atención lo que llamamos la línea de tiempo, ¿sí?
todo lo que sucedió. Vamos a empezar, vamos a poner la vuelta a la línea de tiempo, ahí está. El 30 de diciembre de 2005 se enciende la computadora personal de Luis Emilio Mitre. Mirá la hora, 22:38, anoten. Esto es un registro documentado. Sí. ¿Sí? En el Esto expediente. está el expediente. Estos son datos que sacamos del expediente y se los vamos a mostrar. El 2 de enero a las 11 de la mañana, Emma Dreid, la mucama, ingresa al edificio. El portero le advierte que Luis no retiró los diarios. Y ella los ve en el felpudo. Hablemos del lugar, Paulo Posadas, 1454. Este es el expediente. Recoleta, ahí está el expediente de fondo. Pero, a ver, Emma Dreid, a las 11, llama a la secretaria de María Elisa Mitre. María Elisa Mitre es hermana, o era hermana de Luis Emilio. Y le pide que llame al psiquiatra Luis Groisman, porque tenía un juego de llaves. Insólito. Emma no tenía llaves. El psiquiatra, sí tenía. Sería un juego de palabras. Llaves. La ama de llaves dice no tener llaves y convocan al psiquiatra que sí tenía un juego de llaves. Seguimos adelante. A las 12:30, Groisman recibe el llamado de María Elisa para que concurra al domicilio de Luis Emilio. Miren el tiempo que va pasando, desde el momento en el que llega la ama de llaves al edificio a 11 de la mañana, 12:30, Sí. empiezan a contactar de forma definitiva a la persona que tiene el juego de llaves, que es el psiquiatra. Bien. A las 13:15, vamos a ver la otra placa, presta atención a los nombres, Y el a tiempo. los horarios. Esta es la línea de tiempo exacta. El psiquiatra llega con las llaves al edificio de la calle Posadas. Es decir, 2 horas y cuarto después de la llegada de la ama de llaves, recién Ahí aparecen llega las alguien llaves. que tiene las llaves. Ahí aparecen las llaves. Miren este dato. 13:30, el psiquiatra, el portero, la mucama, un vecino, la secretaria de María Elisa y un chofer, no ponemos nombre porque si no, para no hacerlo tan confuso, ingresaron al departamento. Ahí encuentran muerto a Luis Emilio Mitre. Psiquiatra, portero, mucama, vecino, secretaria, 6 personas entrando a la escena del crimen a las 13:30. Miren cómo lo encuentran, ¿no? Muerto con una bolsa en la cabeza, nos vamos a meter en eso en un ratito. Sí. Y el forense que va a estimar una data de muerte de 48 a 60 horas. Bien. Diana, secretaria de María Elisa, llama a María Elena para comunicarle la Otra muerte hermana, ¿no? María de Elena. su hermana. Bartolomé Mitre estaba en Varadero, tiene un campo en Varadero. Por un llamado de su secretaria se entera de la muerte de su hermano. Fíjate la cantidad de llamados, la cadena de llamados. Lo primero que hace uno cuando encuentra un muerto, ¿qué es? ¿Llamar al familiar o llamar a la cana? Llamar al médico, si no sabe si está muerto, desesperado, y llamar a la policía. Pero además no Punto. está muerto, Punto. pero no es dudosa la muerte. Tiene No, una bolsa no, en por la eso. cabeza, digo. Y después se determinaría, lleva varios días, Es un un par de días. homicidio brutal, por lo menos 2 días. Llama a la policía. Hasta ahora no, ¿eh? Acá no la No hay llamaron policías todavía, ¿eh? todavía. Emma Dreid, 14:30, Emma Dreid, el vecino, el psiquiatra y el chofer se retiran del departamento, se van. El psiquiatra va a ver 2 pacientes increíble. a su consultorio. O sea, pisotearon... En la avenida La Cera tiene el consultorio, ¿no? La avenida La Cera. Voy a decirlo sin Sí. presumir que hay delito, desde el objetivo. Hubo gente que entró a la escena, 5 personas que pisotearon, que pueden haber contaminado, se les pudo haber caído un cabello, paralo ahí, César, pero que de repente estuvieron adentro y se van. Y todavía siguen sin llamar a la policía. Esto es lo que llama la atención. Aún siguen sin llamar a la policía. A las 16 aparece Bartolomé Mitre y su esposa. Pasan a buscar a María Elena, que es otra hermana de Luis Emilio, por su casa. Y van al domicilio de Luis Emilio. Así Bien. los esperan la mucama y la secretaria de María Elisa. Fíjense cómo va llegando gente sistemáticamente a la casa. Bien. 16, 4 de la tarde. Bartolomé Mitre llama al jefe de policiales del diario La Nación para que llame a la policía. Habían pasado 5 horas hasta ese momento del llegado de la mucama, Sí. de la llegada de la mucama a la casa. 5 horas y Cuenta todavía... el tiempo, la cantidad de personas, los que entran, los que se van. 5 que entraron, 4 que se van. Pero además el Llame a la psiquiatra policía. se va a atender un paciente. Es increíble. A las 4, María Elisa ingresa al departamento con la policía. La hermana que faltaba La entrar. hermana que faltaba. 17 horas. El psiquiatra vuelve al departamento de la calle Posadas y se encuentra con la familia de Luis Emilio.
Increíble. Vos sabés que hay una constancia... Todo eso pasa hasta que llega la policía. Eso te iba a decir, hay una constancia que la policía arriba 19:15 definitivamente al lugar y el acta empieza a redactarse 22 horas. O sea, si tomamos como primera llegada de algún integrante de la familia o el psiquiatra al departamento a las 13:30 y 19:15 recién llamaron, o recién llega el personal policial, hablamos de 6 horas que se tardó en que la policía llegue al lugar. ¿Se entiende? ¿Qué pasó ahí? Porque todo esto que usted ha visto hasta este momento, el seguimiento de esta sucesión de hechos sin intervención policial, quizás está relacionado con lo que viene después y las declaraciones que vamos a dar a conocer hoy. Quizás está directamente relacionado. ¿O no? Digo, es una pregunta. ¿La tardanza en llamar constituye delito? ¿Por qué la tardanza? ¿Fue negligencia? ¿Fue temor? ¿Se borró evidencia? ¿Hay un encubrimiento? Se pudo borrar evidencia incluso de modo accidental, pero si vos estás adentro, pisoteaste, vas... ¿Se denunciaron robos de elementos que nunca faltaron de la casa? ¿Se denunció un robo que no existió? ¿Por qué? Porque rápidamente en las primeras declaraciones, en las actas policiales, todo el círculo familiar, el psiquiatra, la mucama, van directo con sus declaraciones contra la última pareja o las parejas que había tenido Luis Emilio Mitre. Esas son las preguntas. Ahora, yo te decía, vamos a ver cómo apareció el cuerpo. Sí. Porque hasta ahí teníamos... Lo que vamos a ver ahora es una reconstrucción de la escena del crimen para entender cómo fue el crimen. Es una reconstrucción, no son imágenes de la causa, no la vamos a mostrar. A ver, lo encuentran muerto a Luis Emilio, según las testimoniales tomadas en acta policial. Según el forense, la data de muerte era de 48 a 60 horas para atrás al momento de la llegada del forense. Imagínense el tiempo perdido, no solamente ese día, sino, lamentablemente, porque no se enteraron antes. Esa es la data de muerte que da el forense, ubicando probablemente el homicidio el 31 de diciembre por la noche. Tenía en la cabeza Luis Emilio Mitre una bolsa de supermercado atada con cinta de plástico con 2 vueltas. Esto es lo que quedó documentado en las primeras fojas de la causa. Sí. Tenía también un signo particular, bueno, estaba vestido con una camisa floreada y un pantalón negro. El otro día Gaspar Chiapeta, que estuvo preso por este caso, nos dijo que él tenía un testimonio contrario que decía que estaba desnudo, distintas versiones encontradas sobre esto. En la mano derecha tenía un hilo plástico no anudado, algún indicador de que lo quisieron atar y no pudieron. Y fíjate el otro detalle, en la mano, si no me falla la memoria, creo que viene ahora la mano izquierda, lo vamos a ver. Ahí está. Un cinturón con hebilla no atado. Así lo encontraron muerto. Claramente pregunto, Paulo, si alguien se encuentra con este cuerpo en estas condiciones, ¿espera 6 horas para llamar a la policía y decir, che, que llegue Bartolo del campo de Varadero? No, que venga el otro hermano de allá. No, llama al jefe de policiales pobre de la nación, que lo llamaron para decir, llama a la cana. ¡Llama a la cana! Sí. Bueno. A ver, ¿qué pasó en ese momento? Hoy tenemos toda la causa, los testimonios. Hay testimonios que son del año pasado, de hace algunos meses, que cambiaron mucho el expediente. Sabemos que esto generó gran sorpresa, porque es un caso que se cubrió muy poco, que se supo muy poco y que parecía que se había detenido en el tiempo. Pero no es así. Esos testimonios sorpresivos, porque muchos son familiares, le van a dar una idea a usted de lo que pudo haber pasado o al menos lo que se sospecha. Ahora vamos a agradecer, por primera vez en televisión, un testimonio, una cara que usted seguramente no conoce, no ha visto, y le agradecemos muchísimo porque siempre se mantuvo en muy bajo perfil, nunca quiso aparecer, fue siempre muy prudente, pero sabemos, porque hemos estado hablando con él, que lo que le interesa es justicia, que se haga justicia. Y la verdad. Por eso le agradecemos mucho que esté esta noche aquí a Tomás González. Bueno, gracias por invitarme y gracias por mostrar interés en resolver o intentar echar luz sobre lo que ocurrió con Luis Emilio. Antes de comenzar, sabés muchísimo, no solamente de la causa, sino de la historia de Luis Emilio. ¿Por qué no te presentás? ¿Cuántos años que lo conocías? ¿Cuántos años llevabas con él? Yo lo conocí a Luis Emilio en el 92 aproximadamente. Estamos hablando 13 años antes de la muerte. Sí, más o menos. Lo conocí de forma
yo diría que azarosa o no sé, o por el destino. Él llamó a mi casa buscando a una persona determinada. Yo le digo, no, número equivocado, corto. Al rato vuelve a llamarme. Me vuelve a preguntar por esta persona, me dice que es muy importante para él contactarlo, qué sé yo, entonces quedamos en que yo iba a hablar con el encargado del edificio para ver si esta persona había dejado alguna información. Y así empezamos a hablarnos, hablar, hasta que 4 o 6 meses después quedamos en encontrarnos en un lugar. Al principio yo no supe quién era él y tiempo después él me contó que era Luis Emilio Mitre, que bueno... ¿Qué te decía de él mismo? ¿Qué significaba ser Luis Emilio Mitre? ¿Cómo se presentó? Él cuando nos encontramos, cuando él me contó quién era realmente, me llevó hasta la plaza que está a la vuelta de la casa, de lo que era la casa de Bioy Casares, que está, hay una escultura, no sé si es Luis Emilio Mitre o Bartolomé Mitre. Y ahí él me dijo, mirá, yo te mentí, no soy quien te dije que era, que yo no soy archivista, yo me llamo Luis Emilio Mitre, bla, 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 bla. Yo no entendí mucho el... ¿Qué era el bla, 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 ¿Por bla? qué ocultaba? Claro, ¿por qué ocultar quién era? ¿Entendés? Sí. Yo no tenía ni idea, obviamente, de quién era tampoco. Que era uno de los dueños del diario La Nación. Uno de los, exacto, que era uno de los accionistas del diario La Nación. Sí. Y nada, y así comenzó nuestra relación. Duró hasta su muerte. ¿Lo seguiste viendo en distintos periodos? Exacto. Fuiste una década la pareja de él. Hasta el día de la muerte era la pareja. Yo no sé si llamarlo pareja, ¿entendés? Porque teníamos como idas y vueltas, teníamos periodos, como cualquier relación, que teníamos baches, pero sí, o sea, yo fui su pareja durante mucho tiempo, yo conocí muy bien su entorno, fui persona de extrema confianza de él, para cosas muy sensibles de Luis Emilio. Él sabía que podía contar conmigo. Por ejemplo, cosas sensibles, ¿qué serían? Por ejemplo, a ver, en el año 98 había un rum dando vueltas que a él le molestaba, que tenía que ver con... Eso cuando él regresa de Estados Unidos. Él volvió a principios de los 90. De los Estados Unidos. Él estuvo haciendo... Sí, él escribió para el diario, hacía coberturas, era muy bueno en lo suyo, era un tipo muy creativo, muy inteligente, muy hábil, no lo que se intentó... después de la muerte se lo presenta como alguien, como un pusilánime, como un alcohólico, como una persona... Un borracho, exactamente, pero un borracho, un loco, un bohemio. Exactamente, pero un él tipo no era brillante. eso. El tipo no era eso, el tipo... Es una pena que la familia no permita que trascienda parte de su producido, porque era realmente admirable. Me habías preguntado... No, en el 98, ¿qué pasó? ¿Qué le molestaba? En el 98 habían comentarios que le molestaban a él. ¿De qué tipo? Ya va. Ah, perdón. Entonces, él al principio los desestima porque le parecía algo que no podía ser real. Después él se comunica con una persona que había sido su docente y había sido una persona de extrema confianza de él, lo había asesorado legalmente para algunas cuestiones, que es el doctor Aguirre Barrio, que confirma que esas versiones tenían un grado de posibilidad de ser ciertas. Entonces él se contacta con una persona y me habla y me dice que él tiene que reunirse en el hotel Alvear, es el que está en la avenida Alvear, el de la esquina, el Alvear, que se tiene que reunir... Y cerca de la casa de él, son 2 cuadras, 3 cuadras. 3, 4 cuadras. 3 cuadras de la casa. Que se tiene que reunir con una persona en ese lugar, no me dice con quién es, y que no quiere ir solo, que quiere que por favor lo acompañe. Pero que yo no podía estar en esa reunión que él iba a tener, entonces yo me quedé en la barra, del lobby, y él estuvo ahí en la mesa. Esperamos unos minutos y yo me di cuenta que había llegado la persona que él quería, con quien se iba a entrevistar, porque se levanta. Cuando se levanta yo miro quién es y veo pasar a una señora delgadita, muy bonita. Me impactó los ojos, así muy... Hermosos ojos, pero tristes, delgadita. Y yo pensé, será su hermana. Se acercó hasta la mesa, Luis intentó saludarla, pero ella tomó distancia. Luis la invitó a tomar asiento, se sentó ella y comenzaron a hablar. Duró más o menos
40 minutos esa conversación. Y yo notaba en el lenguaje corporal de Luis Emilio que lo que estaba hablando con esta persona lo estremecía, lo molestaba, lo incomodaba. Termina esta reunión con esta señora, se levantan y Luis intenta abrazarla o saludarla, la señora vuelve a poner distancia y se retira. Yo mirando toda esa situación me acerco a la mesa y le digo, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Era tu hermana? Me dice, no, ma, no, ahora no puedo. Y noto que tenía los ojos llenos de lágrimas y estaba conmovido. Sacó algunos billetes, los dejó sobre la mesa y salimos del lugar. Sin decirme nada, yo le preguntaba, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Y caminamos por Alvear hasta el mismo lugar donde él me comentó quién era él, que es la plaza donde está este monumento, este busto. Sí. No estaban las rejas todavía en esa época, se sentó. Sí, el monumento del general Mitre, sí. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Fue la primera vez en la vida que lo vi. Era lo que lo angustiaba a él. Exactamente. Quería sacarse una duda. No me habló del tema, no me comentaba, yo le preguntaba, me esquivaba, me decía, no, ma, que ahora no puedo, sacame de esto, como que lo sacara de esa situación de angustia. Entonces, bueno, nos fuimos, caminamos por Posada, llegamos a Arroyo y terminamos en un bar agarrándonos un pedo pampa. Nunca más habló del tema. Hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 años atrás, yo reconocí a esa señora en una entrevista que le hizo el Víctor Hugo Morales. Esa señora con la que Luis Emilio se reunió en el Hotel Alvear y que hizo llorar desesperadamente a Luis Emilio era la señora Lidia Papaleo. Lidia Papaleo. Yo estoy absolutamente convencido que la persona que yo vi en esa reunión era Lidia Papaleo. Se reunía con... Se reunió. Estamos hablando de papel prensa. Estamos hablando de papel la familia prensa. Papel Exacto, Prensa. el rum que había, ¿Cuál el era? radio pasillo, era estas cuestiones que tenían que ver con la forma en que había sido obtenido papel prensa de manera... Porque él era dueño de papel, Exactamente. de papel prensa también. Él era dueño, pero Uno de los dueños. no tenía absolutamente nada que ver con esa cuestión, Sí, porque él... dueño por una cuestión de herencia, digamos. Claro, exacto, porque lo había heredado, porque tenía acciones. En un Por momento él me acciones, dijo, sí. en un momento él me dijo que ¿qué voy a hacer? Tengo acciones. Así te dijo. Pero él no participaba de las reuniones que tenían que ver específicamente con resolver cuestiones papel prensa y no le interesaba, ni siquiera tomaba dividendos de papel prensa. O sea, papel prensa para él era un tema absolutamente oscuro y que después generó un montón de ¿Qué situaciones, pasó? antes y después. Sí. Él es el primero que vende acciones del diario La Nación. Sí. Es lo que he leído, en realidad. Lo declara Porque una sobrina. Sí, en el año 90... en la declaración de Paula. de Paula, que está acá, que habla de un supuesto encubrimiento, después lo vamos a estar leyendo. Paula, la marca Mitre, ¿Está bien el habla micrófono, de la chicos? venta de las acciones de Luis Emilio. ¿Qué es lo que sabes de eso? Entre el año 94, fines del 94 y 95, Luis Emilio decide, digamos, cambiar la posición de fuerzas del diario. ¿Él era mayoritario? No, todos tenían partes iguales, pero... Los hermanos. Claro, exacto. Pero el otro grupo, el otro grupo es la familia Saguier. Lo que él toma... Saguier, perdón, sí. Sí. A ver, explícame esa parte que había, los 4 hermanos tenían partes distintas, iguales. Sí, exactamente, porque ya había fallecido además la madre de Luis Emilio, entonces todos tenían partes iguales. Y por otro lado está la familia Saguier. A raíz de todo lo que había ocurrido en el pasado, cuestiones internas familiares que el expediente mismo las cuenta, Luis Emilio arma un bloque junto con la familia Saguier para cambiar la posición de fuerzas dentro del diario. Para esto convence a su hermana María Elisa y venden ambos partes de sus paquetes accionarios, los ceden a favor de la familia Saguier y así se cambia, se modifica la estructura del diario pretendiendo generar una nueva imagen para el grupo. Esto ocurrió en el año 95 y fue
¿Qué motivó en los otros hermanos, por ejemplo? Porque algunos testimonios hablan de que eso no le cayó bien. Bartolomé Mitre y Luis Emilio no se hablaban hacía muchísimo tiempo antes de la venta y posterior a la venta. ¿No se hablaban? No, ellos tenían no tenían buena relación. Pero al era menos es lo que a mí me yo lo que he leído... ¿Era por tema económico? Pero el tema, o porque ocultaban su homosexualidad, ¿era por eso o no? No hablamos de dinero. No hablamos de dinero. Porque ¿De qué? ¿Por poder? Es poder controlar ustedes lo saben perfectamente. Controlar la palabra es controlarlo todo. La pelea interna era el control del diario. Control del diario. El control del diario. Porque todos son ricos, son poderosamente Sí, ricos. no tienen problema económico. Dinero. Exactamente. A ver, concretamente, después vamos a repasar, acá hay 2 testimonios. A ver, esto no lo decimos nosotros, esto lo dice en la causa. Acá está, hay 2 declaraciones en la causa, declaraciones nuevas, no de hace 10 años. Está bien lo que aclara Pablo, se reactivó la causa y hay varias declaraciones nuevas que cambian lo que dijeron antes, pero hay 2 que aportan información a la causa, al nuevo juez que tiene la causa. De allí que se ha reactivado la causa. Y son de la familia también. Una es Paula Lamarca Mitre y la otra es Soledad Lamarca Mitre. Hermanas. Son hermanas. Son hermanas. Aclaremos una cosa, perdón, Pablo. Hijas de María Elena Mitre y Fernando Lamarca. Aclaremos, los parentescos son muchos nombres, no queremos confundir. Por eso a veces pasamos por alto algunos nombres, ponemos pero bueno, el personaje. Una sobrina. Sí, para que no se confunda. Pero está en la causa. Entera, entera, todo completo. Hicimos unas placas para hacer más gráficas. Vamos a repasar las placas y en función de eso te vamos a ir preguntando. Sí, claro. A ver, ¿cuál de las 2 hermanas primero? A ver. Paula. Sobrinas, ¿no? Paula, la declaración de Paula Lamarca Mitre. Son títulos de una declaración extensa, para no leerla entera, la tenemos acá, ¿eh? Tenía una relación afectiva con Luis Emilio por ser mi tío y padrino, pero no éramos confidentes. A mí me hacía ruido que era un homicidio gay. Que le dijeran, ¿no? Que claro, ruido, que le dijeran que se no trataba de un crimen con esa connotación. Me pareció raro porque Luis era una persona muy desconfiada, no le franqueaba el acceso a cualquiera. La primera hipótesis de que pudiera ser un homicidio gay me sonaba raro. También me pareció raro cuando me dijeron que podía ser un homicidio familiar. Pero empecé a escuchar y a dudar. Recordemos que Paula se presenta y aclara que declara porque hay cosas que en su momento le llamaron la atención y las quiere volcar al expediente. Seguimos adelante. Vive en Córdoba, Paula. Yo jamás hablaba de plata ni le pedía nada a Luis. Era un tipo soltero con mucha plata. Que te vayan a pedir plata era muy molesto para él. Son textuales de esta declaración con fecha, Paulo, 27 de marzo de 2014. Pasado, ¿no? Hace menos de un año. Luis Emilio era un hombre hábil haciendo negocios, no le gustaba ir por ahí hablando de sus cosas. Son 5 fojas. Mi hermana Soledad me contó que Félix Rodríguez Larreta, que es otro sobrino, le dijo que tenía un abogado que es Aguirre Obarrio, que lo mencionó recién Tomás. Seguimos adelante. Y que Félix tiene una hipótesis de que Bartolito era el asesino de Luis Emilio. Para ese momento a Mariano Goñi, Félix, mi hermana y yo nos unían las ganas de comprender. Félix tiró la hipótesis del asesinato familiar y nos invitó a hablar con Aguirre Obarrio. Félix un sobrino, Aguirre Obarrio un abogado. Según lo que me contó mi hermana, la hipótesis del asesinato era del abogado, no de Félix. Abogado que recién mencionamos, que era conocido de Luis Emilio. Fuimos a lo del abogado con mi hermana, con Félix y Mariano Goñi, Marenco. Es un amigo de Luis. Sí, que tenemos la declaración también. Le pregunté a Aguirre Obarrio su opinión sobre la hipótesis de Félix y me dijo: yo fui profesor de la facultad de Bartolo y este tiene todo el perfil. Estamos siendo textuales, Son textuales. No le aportamos una opinión, nada, no nos corresponde. No nos corresponde. Goni Marengo comenzó a ir semanalmente a lo de Aguirre Obarrio y empecé a advertir que desde que Goni Marengo se reunía con el abogado ya no decía tantas cosas como ser lo del testamento que supuestamente quería hacer Luis Emilio y unas acciones nominales que tenía del diario La Nación. Está contando la sobrina como de repente aquellos que impulsaban la hipótesis familiar
empezaron a hablar menos de la hipótesis familiar. Testamento. Vamos a hablar hoy del testamento. Acciones. Lo vamos a hablar, sobre eso vamos a empezar a hablar ahora. Goni Marenco decía que Luis Emilio estaba escribiendo su testamento y que le había pedido a Jope... Abogado, Jope. Es un amigo, es abogado, ¿no? Jope o escribano. Abogado. Abogado y amigo. Y amigo. Hacerlo, y que este le dijo que no podía porque defendía otros intereses. Seguimos con la declaración de Paula, avanzando. Goni Marenco nos contó a mi hermana y a mí que unos meses después de la muerte de Luis Emilio recibió cierta plata que le dio María Elisa, una hermana de Luis Emilio, diciendo que ese era el deseo de Luis Emilio. Recuerden que Paula decía que arrancaron con la hipótesis familiar y la fueron desdibujando, fueron hablando cada vez menos de esa hipótesis. Goni Marenco me dijo que le habían dado dinero a él y a 4 amigos más. Una mujer que no recordó el nombre, a Raquel Frías y a Uki Goni Marenco y a Jorge González. Sigue la declaración de Paula. Están hablando del encubrimiento, ¿no? Están hablando por de plata. Que, supuestamente tenían datos para aportar de la hipótesis familiar el sobrino Félix, el amigo Goni Marenco, el abogado Barrio, y de repente empezaron a silenciarse y apareció dinero. Ojo que el juez indaga sobre esto preguntando si el dinero es para comprar silencio o no, y los testigos no aseguran que es para comprar silencio. Cuando le pregunté qué sintió, cuando le dieron la plata, me dijo: yo al principio sentí que pagaban por mi silencio. Luis Emilio y Bartolomé eran figuras antagónicas. Había cierta relación de celos. Luis Emilio era alguien capaz de hacer negocios y más inteligente, y aprovechó esa cosa poco inteligente que hizo Bartolomé para sacarlo del estrellato. Bartolomé Mitre no honraba su ilustre nombre. Lo declara una sobrina de Luis Emilio. Antes de saber que Goni Marenco había recibido dinero, María Elisa me comentó que Luis Emilio tenía dinero en las Islas Caimán. Luis Emilio a Bartolomé jamás le hubiera dejado nada. Siempre decía que no lo quería beneficiar. Textual, ¿eh? Cuando encontraron el cuerpo de Luis Emilio, mi mamá, dice Paula, la sobrina, contó que Juan Larreta dijo que no llamen a la policía porque esto es un escándalo. Estaban los 3 hermanos, sus esposos y la ama de llaves, como contamos, casi 6, 7 personas en la escena del crimen. Me llamó la atención que estuvieran entre 4 y 6 horas en el departamento. Lo dice la sobrina, textual. 4 y 6 horas en el departamento con el cuerpo de mi tío ahí. Pero nadie me contó nada. Lo pasó allí fue totalmente... Lo que pasó, falta ahí. Lo que pasó allí fue totalmente hermético. ¿Qué pasó ahí? ¿Conocías esta declaración? La verdad que me sorprende, ¿no? La cantidad de información y... que aporta. Es la propia familia. A ver, del testamento, ¿qué sabés del testamento? ¿Había un testamento que dejaba fuera y que podía cambiar la conformación societaria de la nación? ¿Qué sabés del testamento? Contame, vos qué sabés de tantos años ser pareja, amigo, confidente, ¿qué sabés del testamento? Yo, honestamente, si existió, si lo cumplió o no lo puedo asegurar. Pero en el año 2003, después de una discusión que nosotros habíamos tenido, él me dice: no, Mac, yo sé cómo hacer para que vos pierdas los miedos y demás, nosotros somos familia. Aclaremos que Mac es tu apodo, ¿no? Claro, es el apodo Mac, que sí. yo tenía con él. Que él tenía para conmigo. Me dice: yo sé cómo hacer para que vos pierdas estos miedos que tenés y demás, somos familia. Y se va unos minutos y trae un sobre de papel madera, de ahí saca 2 hojas oficio. Me dice: toma, lee esto, acá te vas a dar cuenta, yo hablo de vos, hablo de la familia, hablo de muchas cosas. Toma tu crush y sígueme. Entonces estábamos en el living. En su departamento. Claro, estábamos en el living, tomé la copa y nos fuimos para la cocina. 2 años antes de la muerte. 2 años, sí, esto es mediados, fines de 2003. Sí, más o menos 2 años antes de la muerte. Sí. Yo comienzo a leer lo que él me dio para leer. Yo pensé que era que sería, no sé, una poesía más, un cuento más, porque él hasta una canción me compuso. ¿Te compuso una canción? A mí, sí, a mí. Mirá. Empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que no tenía nada que ver con eso. Al principio hablaba sobre la familia, cuestiones internas y de cómo había que cambiar algunas cosas, había como que airear la casa. ¿Eso te dijo? No, eso estaba escrito. Escrito. De puño y letra. De él, exactamente. Y el que daba las razones por la cual tomaba las decisiones que tomaba.
Después aclara que él no tiene pleno conocimiento de cuál es en realidad la totalidad de su patrimonio, entonces lo expresa en porcentajes. Lo leo yo. ¿Vos lo leíste? Exactamente. No te lo contó nadie. Y le da órdenes expresas al doctor Adrián Jope de cómo debía proceder con ese escrito y demás. Bueno, después habla de las acciones, que las acciones del diario La Nación debían quedar en favor de Félix Rodríguez Larreta, Sobrino. Miguel Rodríguez Larreta y Juana Sobrino. Rodríguez Larreta. Son 3 sobrinos. Exactamente, 3 sobrinos que pertenecen a la familia Mitre Rodríguez Larreta. Son los hijos de la hermana menor. De una hermana, de la hermana menor. La hermana menor, María Elisa. Sí. Que para el caso de que ellos no quisieran participar y demás, se tenían que poner en contacto con el señor Banossi o el doctor Banossi o Banoli, no recuerdo muy bien, quien los iba a ayudar y demás, y que a quienes en principio debía ofrecerle las acciones era el Grupo Saguier, que para el caso de que el Grupo Saguier no quisiera, no pudiera, lo que fuera, si no le agarraban los Exacto. sobrinos, al Grupo Saguier. Exactamente. Pero primero, en ese orden, primero... Los sobrinos, los tres hijos de María Elisa Mitre. Los 3 hijos de y María después Elisa los Saguier. No. Para el caso que los hijos No decidieran seguir con la cuestión familiar. Se lo daban, se lo pasaba a Saguier. La mayoría de los chicos, la mayoría de los sobrinos en general, excepto los de Bartolomé, los hijos de Bartolomé Mitre, la mayoría no ocupa cargos en el diario. ni posiciones en Queda el diario. claro. Te hago una pregunta. En algo de eso que vos leíste, que uno interpreta que es un testamento. Sí, a mí Con las me ¿Qué más? quedó directivas, clarísimo. Antes de la A mí me pregunta, quedó- ¿por qué no completás si había otras personas más mencionadas? Eso iba. no, Sí, en la parte- alguien más. En la parte acciones, La Nación no nombra a nadie más que estas 3 personas. Los sobrinos. El diario. El Estamos hablando diario, del pero hay acciones otras del empresas. diario, exacto. ¿Qué otras empresas? Tenía varias otras empresas. Para todo lo demás, vuelve a ratificar que como él desconocía la totalidad de su patrimonio, lo expresaba en porcentajes. En realidad yo solamente estaba interesado en leer lo que él me mostraba, que era para dejarme tranquilo a mí. Pero recuerdo perfectamente que leí los nombres de Raquel Frías, de César Ruiz Moreno, de Marcelo Chapeta, que yo le dije, ¿pero quién es Chapeta? Gaspar. Y le digo, ¿Marcelo Chapeta? Me dijo, se llama Marcelo, su nombre es Marcelo. Que estuvo preso después. Claro, 15 sí, días él por el tiempo. fue... Estuvo con nosotros la semana pasada. Él fue... Sí, y vos el estás tiempo imputado, que vos necesitaron, también estuviste imputado, estás el tiempo imputado, que después vamos a necesitaron, entrar en ese el tiempo punto. que necesitaron lo ganaron con Marcelo. ¿Cómo es eso? Imputaron a Gaspar Chapeta. El expediente lo dice, ¿Qué dice? que hay toda una maniobra familiar de ocultamiento de demás, pero necesitaban tiempo para armar todo lo que hoy vemos en el expediente. Ese tiempo lo ganaron imputándolo, o sea, direccionando todos su acusación a... Ganaban tiempo. Exacto. Chapeta era para ganar tiempo. Exactamente, yo creo Bien. eso. ¿Y alguien- Testamento, volvamos al testamento. Sí, el Dale. testamento. Bueno, entonces las acciones quedaban en manos de los sobrinos, los hijos de María Elisa. El resto, que eran las acciones papel prensa, las acciones PIM, que era una exportadora de papeles al exterior, Sí. ¿qué más era? Las cuentas de Credit Suisse, Merrill Lynch, JP Morgan, Prudential. Luis Emilio era muy rico, realmente. Sí. Era un tipo que tenía mucho dinero. Con acciones en las Islas Caimán, pero Sí. eso es Eso lo cuenta la sobrina, Sí, ¿no? lo que Sí. la empresa que controlaba la nación, algo así era, Eso ¿no? es Barton Barton. Corporativo. Que Hay una causa con eso. Exactamente. Mirá cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Me pierdo. No, tranquilo. Este, Estábamos preguntándote con Paulo todas las menciones que hacía Sí. de para quién dejaba cada cosa. Bueno, yo los que recuerdo son Raquel Frías, Ruiz Moreno, César, que era un amigo muy cercano a Luis Emilio, era su confidente, con quien lo acompañaba también. Yo honestamente no recuerdo haber leído en ninguno de los apellidos Lamarca. Sí recuerdo a Lacarra, Juan Cruz Lacarra, no Juan Cruz Lamarca. ¿Y a los hermanos? No, los hermanos, todo, absolutamente todo. Quien te diga que él tenía una buena relación o que él tenía pensado dejarle parte de
activos a los hermanos, te está mintiendo. En ningún momento En los ningún menciona. momento. Él tenía muy buena relación con María Elisa, tenía una muy buena relación con María Elena, no tenía relación con Bartolomé, pero esa relación no tenía nada que ver con negocios. ¿Entendés? Era Humano. Se ficción, saltaba, claro, se saltaba completamente. Juan Cruz Lacarra, me estaba dando los nombres. Juan Cruz Lacarra lo recuerdo. Los que aparecían en Exacto. ese supuesto testamento. Sí. ¿O era como Era un texto es lo que se llama un testamento hológrafo, es, Sí. es la intención, Lo que explicaba claro, se lo es explicaba, la intención manifiesta de la persona que Sí. en realidad le ordena a otra persona Que que haga ese haga algo. testamento, Exactamente. Sí, sí. Una cosa más, el único que también, porque las cosas que me llamaban la atención eran porque yo le hacía un comentario, entonces él respondía. El único ligado a la familia de Bartolomé Mitre que yo leí en esos papeles que Luis me dio fue Santos Mitre, que era un chiquito, que es el chiquito que tuvo Nequi Galotti con Bartolomé Mitre, y que Nequi había intentado varias veces comunicar, de hecho tomaba contacto con Luis Emilio para que conociera al sobrino, y Luis lo dudaba y demás, pero todo lo que implicaba además siempre lo hacía dudar. Y Luis lamentablemente murió sin conocerlo a Santo, pero él siempre decía que en la situación económica en la que se encontraba su hermano Bartolomé, a veces él hablaba sobre la posibilidad de pagarle, si las cosas se complicaban, de pagarle de forma anónima la prepaga y el colegio, la mejor educación a ese chiquito, por un gesto que había tenido Nequi Galotti. Luis Emilio era como en su... ¿Era distinto? Luis Emilio era fuera, no tenía nada que ver con ese mundo que tiene que ver con los grandes negocios y los empresarios y bla, bla. Era un tipo bohemio, era un tipo muy hábil, muy inteligente, pero no tenía nada que ver con el prototipo de empresario o la figura empresarial que No era esa mente fría de los negocios no, por ahí. No, en absoluto. Era una persona creativa, sensible. Cuando murió su mamá, él estaba, me lo contó esto él estaba devastado, y la familia en realidad estaba tan dividida que en el sepelio de la madre se habían armado grupos y él quedó solo. Qué loco. Él quedó solo. ¿Sabes qué te quiero preguntar para dentro de un ratito? Vamos a ir a una pausa. Entiendo. Te quiero preguntar en qué estaba dividida la familia, si nos puedes profundizar en un ratito, ¿te parece? Dale, tenemos vuelta a una la pausa, 2 minutos nada más, regresamos, tenemos todas las declaraciones, las sospechas. ¿Qué va a pasar en la justicia? ¿Qué va a hacer el juez? Acá hay mucho Tiene que tomar una decisión hay el mucho juez, para ¿eh? investigar. Tiene que tomar una Por lo menos decisión. para investigar hay. Te abre caminos. Por lo menos preguntar, señor, ¿qué hicieron 6 horas sin llamar a la policía? Pero preguntar es indagatoria, una indagatoria. Depende. Si entiende que hay delito. Salvo que piense que es negligencia. No lo sé. Pausa, ya volvemos.